Qué tremenda bendición es ya una vez más estar aquí conectados con cada uno de ustedes a través de Luz y Vida Radio. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se mantienen fieles, conectadas aquí a esta transmisión de bendición que queremos hacer y llevar a todos ustedes para llevarles una palabra de enorme bendición. Así que muchísimas gracias. Quiero así rápidamente darte esa más cordial bienvenida a esta poderosa transmisión que tenemos el día de hoy en un nuevo programa, añadiendo un nuevo programa a la programación semanal que tenemos a través de Luz y Vida Radio. Y este programa, Conversando en Tiempos de Crisis, queremos traer un programa diferente, un programa donde queremos abordar diferentes temas que están relacionados con todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Así que te doy esa más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Así que quiero ir saludando a las personas que están con nosotros. Veo allí conectada a Dilcia Galindo, bendiciones. A Almaena Alemán también está conectada con nosotros. La pastora Isabel, que está ahí conectada con nosotros. Ronald, Oneida Cruz, Fernando Mejía, bendiciones por estar con nosotros. Y yo te voy a pedir, si no saludo a alguien, usted póngame un amén, póngame un mensaje para poderle yo saludar y saber que está con nosotros. A mi hermano Ray Quesada Solano, mi hermano, bendiciones, gracias por estar con nosotros aquí conectados. Esperamos poder bendecir tu vida, Ray, el pastor del ministerio Adoradores en Espíritu y en Verdad. Te bendigo, mi hermano, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. También quiero pedirte de la manera más atenta que tú puedas compartir esta transmisión. Compártela ahí en tu muro de Facebook, compártela con tus amigos, compártela por medio de WhatsApp o cualquier tipo de mensajería que tú tengas disponible para que nosotros poder llegar al mayor número de personas. Compártelo en los grupos del ministerio, porque queremos llevar un tiempo direccional de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias de verdad por estar conectados a esta hora y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Saludos a mi hermana Oneida Cruz, que siempre está conectadísima a cada una de nuestras transmisiones. También tengo allí a Marlen, muchísimas gracias. Mayra López, bendiciones. Y también mi amada hermana Anita Cecilia. Anita, bendiciones, Anita, en el nombre de Jesús. Yo sé, Anita, que Dios tiene algo para su vida poderoso. Yo lo declaro, yo lo creo. Y a tío Denis también. Tío Denis, gracias. Hasta allá, hasta Orlando, Florida, bendiciones. Allá veo hoy conectada a Juanita, a la familia Cardosa Reyes. Bendiciones por estar con nosotros aquí y esperamos poder bendecir su vida de manera muy especial. Ya sabe, comparta la transmisión, compártela a los hermanos del ministerio, compártela a sus amigos, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y muy especial. Así que, como yo le había anunciado a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de que el día de este programa vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para tener personas invitadas con el cual podamos compartir y hablar de temas varios, pero directamente relacionadas con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y el día de hoy tenemos un invitado, pero muy, muy especial. Nuestro primer invitado de este programa. Mire qué tremendo. La primicia de este programa, nada más ni nada menos, mi amado hermano, que tenemos a nosotros desde Honduras. Escuche bien, tenemos desde Honduras al apóstol Jorge Alejandro Raudales, nuestro apóstol, cobertura, padre espiritual, el impulsador el principal impulsador de este proyecto. Nosotros solo estamos replicando esa visión que se nos ha impartido. Saludos especiales para Josué Santos. Gracias por estar conectados con nosotros. Así que
sin más que decir, quiero pedirle al apóstol Jorge que nos dé un saludo de bienvenida. Bienvenido, apóstol. Muchas gracias. Para mí es una bendición poder estar desde acá en Honduras en este programa, porque creo que va a ser de mucha bendición. Todos sabemos que como Ministerio Luz y Vida tenemos una visión clara, tenemos una dirección clara de lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo y en cualquier tiempo. Y yo creo que compartir este programa va a ser de mucha bendición, porque eso va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestros principios, aparte de los comentarios, ¿verdad? De los aportes que vayamos recibiendo de las personas que están conectadas. Yo creo que esto va a fortalecer bastante el programa, y yo creo que programas como estos son importantes, se necesitan para poder ir cada día haciendo que la fe crezca, haciendo que cada día esos principios se vayan fortaleciendo y teniendo convicción de lo que Dios está haciendo. Así es que a la gran familia Luz y Vida y a todas aquellas personas que se irán conectando, bendiciones, saludos, y aquí estaremos para aportar algo importante al desarrollo de nuestra fe en Cristo. Bendiciones. Qué bueno, apóstol, qué bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Veo conectada ahí a Priscila Fonseca también. Priscila es de la casa. Gracias por estar con nosotros. Así que qué tremendo. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Por eso hemos invitado al apóstol Jorge, porque yo considero de manera especial de que él es una persona muy observadora, que Dios le ha dado ese don de discernimiento, Dios le ha dado ese don para observar los diferentes panoramas espirituales, sociales, políticos. Es una persona que nosotros pues cada vez en lo personal que yo le escucho decir, yo le presto atención, porque Dios le ha dado ese don y esa experiencia que tiene en el ministerio, en los años, en muchas áreas, ¿verdad?, en la cual él se ha desarrollado. Entonces él nos va a estar el día de hoy aquí compartiendo, y vamos a tocar en especial un tema que se divide en dos ramas. Un tema que se divide en dos ramas que tiene que ver con la crisis mundial. ¿Qué les parece, apóstol, si de una vez arrancamos, ¿verdad? Porque yo creo que ya estamos más que listos, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, pero que se divide en dos ramas. Más que todo en discernir los tiempos que estamos viviendo, pero desde el panorama espiritual y desde el panorama ideológico. Yo creo que desde la parte espiritual, yo creo que la mayoría de los hijos de Dios podemos escuchar, discernir. Yo supongo que muchos leen la palabra, muchos leen la Biblia, escuchan lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado, pero también yo creo que a los hijos de Dios, a la mayoría les hace falta entender otros temas que tienen que ver con temas ideológicos. Y por qué es importante para los hijos de Dios no solamente conocer el plano espiritual, sino cómo se relaciona muchas veces con el tema ideológico, porque siento yo que a veces no sabemos discernir uno del otro, ¿verdad? Y a veces nos dejamos arrastrar por ciertas corrientes ideológicas, ¿verdad? Y las confundimos en el plano espiritual. Así que yo le quisiera preguntar al apóstol, vamos a poner en perspectiva, apóstol, más que todo, vamos a comenzar evidentemente con el plano espiritual. ¿Qué perspectiva usted tiene, apóstol, en el plano espiritual acerca de todo lo que estamos viviendo, todo lo que está aconteciendo, el coronavirus, la crisis mundial, la crisis económica, todas las cadenas de crisis? Porque hablamos de una crisis mundial, pero hay una cadena de crisis que se están soltando en diferentes áreas, y esto tiene una perspectiva espiritual. Así que, apóstol, yo quisiera que usted nos compartiera un momento acerca de eso. Partiendo del punto espiritual, es importante que nosotros podamos notar algo. Siempre que suceden estas crisis, hablamos de los eventos apocalípticos. El problema es
que cuando hablamos en el plano espiritual del problema apocalíptico, siempre lo estamos relacionando con aquellas series, con aquellas películas de terror. Y desde ese punto de vista, uno escucha a predicadores con un mensaje como para infundir miedo, como para infundir temor, y de repente a más de algunos como para querer infundir terror, porque lo asociamos esa frase con miedo, con terror. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que cuando hablamos de los eventos apocalípticos lo referimos al cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos o de estos tiempos para este tiempo. Entonces, esto debe ser más bien un momento donde debemos de transmitir gozo, alegría, porque cuando hablamos del cumplimiento de las profecías nos referimos al advenimiento de nuestro Señor Jesús, y eso para la iglesia significa fiesta, significa victoria. O sea, la segunda venida de Cristo es la razón por la cual hemos venido predicando el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Entonces yo creo que este es el momento de poder entender que esto no es una ola de terror, no es un tiempo de terror, que simplemente es el cumplimiento de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Esto debe llenar a todo predicador, a todo pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, a toda persona de la iglesia. Debe afirmarnos algo, que lo que estos tiempos lo que hacen es confirmar lo que nosotros de años atrás hemos venido predicando acerca del cumplimiento de los tiempos. Y este debe ser el momento entonces para fortalecer la fe en Cristo, para darnos cuenta que siempre esta verdad ha estado allí, que le hemos estado disfrutando, que le hemos estado viviendo, y que la segunda venida de Cristo no es un tiempo de terror para la iglesia. Ya habrá un momento donde vamos a explicar que si hay consecuencias pero por aquellas personas que no tienen a Cristo. Pero esto nos debe llevar a nosotros a compartir con otros las buenas nuevas y decirles, mire, este es lo que siempre hemos hablado por años y lo estamos invitando para que venga, porque el cumplimiento de las profecías es exactamente el tiempo maravilloso y precioso que Jesús nos anunció a nosotros. Entonces, yo parto desde ese punto de vista. Por supuesto, el cumplimiento de la palabra de Dios genera otras situaciones que más adelante lo vamos a hablar, pero es lo que genera a veces el problema ideológico. Por supuesto lo va a generar, pero todo esto que se genera ya está establecido a través de la palabra de Dios. Esta es una de las cosas que yo quiero enfatizar en este momento. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, lo que el mundo habla de crisis, nosotros lo que estamos hablando aquí diciendo es lo que siempre hemos dicho en la palabra de Dios, y esto me confirma a mí, esto me fortalece mi fe, esto me impulsa como predicador y decir, siempre estuvimos con la verdad en la mano. Este es el momento para decirle a la iglesia en general, este es el momento soñado de nuestra vida, es el momento anhelado, porque cada vez que suceden fenómenos, ¿verdad? Porque esta crisis que estamos viviendo, esto ya estaba aquí, que en otro momento o en otro rato se lo vamos a leer aquí en la Biblia, ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces este era uno de los puntos con los que yo quería iniciar y decir, entonces para nosotros, lo que nosotros en el mundo le llama crisis, para nosotros es el advenimiento, el acercamiento acelerado de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Esta era una parte que yo quería apuntar. Apóstol, entonces podríamos decir que un acontecimiento como esto es una señal de los tiempos del fin, es una señal que acelera la venida de Cristo, ¿verdad? Porque para nosotros es un tema muy importante, pero
aparte, bueno, le dejo esa pregunta ahí. Y la otra pregunta que quisiera hacerle, ¿cómo los hijos de Dios debemos de manejar esta situación? Porque evidentemente en el presente creo, no estoy completamente seguro, pero que la mayoría, casi que en todo el mundo, no se están dando reuniones de culto, la iglesia no está predicando como antes, no se nos permite salir a hacer nuestras actividades diarias. ¿Cómo los hijos de Dios a nivel espiritual podemos interpretar esta situación? ¿Verdad? Porque muchos han dicho de que a dónde está lo que los profetas dijeron, que era el mejor tiempo, que venía el mejor tiempo para la iglesia, venía el mejor tiempo para los hijos de Dios. Evidentemente la gente saca de contexto las profecías de muchas personas, ¿verdad? De muchos siervos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de manejar esta situación, apóstol? Bueno, imagínense qué excelente pregunta, maravilloso. ¿A qué le podemos llamar los mejores tiempos? Sino al cumplimiento de lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué mejor tiempo para nosotros que los profetas anunciaron, que estamos viendo a través de la palabra? Que no, y yo quiero que los que están ahí me pongan atención a lo que voy a decir, porque no solamente es el cumplimiento de la palabra de Dios, es la forma acelerada del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué mejor tiempo le puedo yo llamar con la siguiente observación que voy a hacer? ¿Habrá alguien que en estos momentos me pueda refutar lo que por más de 40 años yo he venido predicando? ¿Habrá un mejor tiempo como este o quizás van a haber otras oportunidades? Pero en este momento yo me puedo parar en esta pantalla, puedo parar en cualquier medio de comunicación, sea televisión, sea radio, sea un medio por escrito. ¿Cuál debe ser? ¿A qué le puedo llamar mejor? Cuando es el momento en que el Señor ha ratificado en la iglesia, que la iglesia es la institución que Él estableció para anunciar estas verdades. A eso, por un lado. Por otro lado, sabemos que esto genera una situación de crisis económica y de repente puede generar una situación social. Pero cuando uno ve los hechos que se han venido a través del cumplimiento de los tiempos, quizás nosotros, esta sea una de las experiencias más difíciles que se conozca en la historia. Pero si yo tuviera la oportunidad de hablar con una persona que vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial, él nos diría que la Segunda Guerra Mundial, murieron más personas que las que murieron ahora, que hubo más crisis que las que ahora estamos viendo. Entonces, estamos aquí, estamos diciendo, puede haber un mejor tiempo. Se equivocaron los profetas. No, yo creo que los profetas anunciaron que tal vez estamos pensando que Dios se iba a manifestar de otra manera. Quizá pueda ser que sí, pero para mí este es uno de los mejores tiempos. Experiencia en mi vida que nunca la soñé vivirla, pero que ahora que la estoy viviendo y que voy a la Escritura, digo yo, Dios es real. Y para mí, y creo que para el pueblo de Dios, para hombres y mujeres de Dios que amamos la obra del Señor, no ha habido mejor momento que este en que Dios se haya manifestado, porque Dios se ha glorificado ante propio y extraño. Y una de las cosas que yo estaba viendo aquí en la palabra de Dios, que dice que uno de los grandes cumplimientos es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Me pregunto, ¿habrá algún rincón de la tierra ahora
que no sepan de Jesucristo, que no entiendan que es una verdad. Entonces mi respuesta es: ¿a qué le podía llamar tu servidor en lo personal un mejor tiempo que este, en el cual Dios vino a ratificar con hechos, con realidad, que su mensaje y su palabra son reales? Entonces, para mí, este fue una gran cumplimiento que los profetas nos anunciaron para fines del año 2019 y para inicios de este 2020. Apóstol, me voy a adelantar a una pregunta, porque imagínese usted, bueno, ya vamos a ir poquito a poquito transicionando del tema espiritual al tema ideológico, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los hijos de Dios, como dice usted, deberíamos estar contentos, deberíamos estar alegres en el plano espiritual, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que los hijos de Dios jugamos un doble papel. Es un solo papel, pero para poderlo entender tanto a nivel espiritual como a nivel social, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a desaparecer, como decía aquel hermano que de la danza en el espíritu, ¿verdad? Si al final estamos en un cuerpo humano de carne y hueso, y no podemos hacer a un lado los temas ideológicos, los temas sociales, ¿verdad? Con tal de hacer prevalecer los principios de la palabra de Dios, que allí creo que donde está el asunto, ¿verdad? Que nosotros en sí no nos pintamos de un color político, sino lo que tratamos de hacer es de hacer prevalecer lo que la palabra de Dios establece, los principios de Dios establece acerca de la familia, la sociedad y diferentes temas, ¿verdad? Y evidentemente el tema de los tiempos del fin, yo creo que la Biblia habla de ciertas calamidades mundiales y todos esos asuntos. Pero yo quisiera que nos aclarara un poquito más el asunto, ¿verdad? De qué forma todo lo que está pasando acelera los tiempos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, sí, bueno, todo está pasando, pero ¿cómo influye en lo que está pasando en la aceleración de los tiempos, ¿verdad? Yo le hago esta pregunta porque siento que la mayoría de las personas dicen, sí, estamos en los últimos tiempos, son señales del fin, pero ¿en qué forma acelera, verdad? En el plano espiritual, para nosotros es una señal, pero también transicionando un poquito, ¿verdad? El tema de que evidentemente en este momento no va a aparecer el anticristo, ¿verdad? De ninguna manera, aunque el espíritu del anticristo opera desde tiempos, desde el apóstol Pablo, que él dijo que ya estaba presente, pero todavía no está el anticristo. Pero en el tema ideológico también tiene que ver, como podríamos decir, podríamos darnos una idea de cómo van a ser esos días, porque en estos días hay una serie de restricciones que no se nos permite y tenemos que sujetarnos a tales restricciones, ¿verdad? Pero nos podríamos dar una idea, apóstol, una idea de lo que será en aquellos días, ¿verdad? Donde dice que el anticristo va a tener un gobierno mundial y él va a hacer y deshacer, ¿verdad? Con la gente, y nadie va a poder hacer lo que se le antoje. Algo similar a lo que nosotros estamos viviendo, apóstol. Podríamos darnos una idea de lo que van a ser esos tiempos, pero que también están involucrados en el tema ideológico, porque el gobierno de las naciones, sabemos que espiritualmente la iglesia tiene un gobierno, pero el sistema político, democrático o de las naciones no funciona de manera diferente, y viene a ser, al final va a ser una arma importante en el establecimiento del anticristo, el gobierno mundial, etcétera, apóstol. Entonces yo quisiera que nos ayudara un poquito a entender mejor ese tema, porque a veces los hijos de Dios, sí, que venga Cristo y nos libre de todo esto. Yo no creo que Dios esté esperando eso de nosotros, ¿verdad? Yo creo que Dios está esperando más que entendamos el plano espiritual y cómo el enemigo también opera, se mueve, y que cómo nosotros, apóstoles, debemos responder a estos tiempos, ¿verdad? No simplemente escuchar y aceptar todo lo que nosotros nos dicen, más siendo nosotros también un ente espiritual y de gobierno en la tierra.
es importante notar que la iglesia, como decís vos, tenemos un gobierno espiritual, pero que como gobierno espiritual también tenemos una influencia, porque la iglesia está formada por ciudadanos que de acuerdo a su constitución tienen derechos, tienen privilegios, las leyes nos permiten organizarnos, ¿verdad? El Estado en su mayoría nos reconoce, ¿verdad? Nos da una garantía, ¿verdad? De que somos una institución a través de la cédula jurídica, de las personalidades jurídicas o de la forma que ya las leyes de los países establezcan. De esa manera nosotros no podemos estar aislados del aspecto social ni tampoco del aspecto político. Hablando de mi país, Honduras, la Constitución dice que yo tengo el derecho de elegir y ser electo en el plano político. Entonces, yo no puedo estar aislado. Entonces, de una manera no indirecta, de una manera indirecta, nosotros sí tenemos una influencia en el plano político, porque muchas veces vamos a incidir en las personas que los van a gobernar a través de nuestro voto. Y esta no es una forma indirecta, esta es una forma directa. Esto no significa que hay una asociación de iglesia y Estado, pero como ciudadanos, como personas que pertenecemos a un Estado, tenemos una incidencia directa. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día, todos los gobiernos del mundo saben la cantidad de personas que profesamos la fe en Cristo, que ya no se habla de miles como hace unos tiempos, estamos hablando ya de millones de personas que en cada país formamos. Entonces, desde ahí viene también el aspecto ideológico. El aspecto ideológico también es que por eso en muchos países se restringe ese derecho a la iglesia, porque políticamente saben que aunque representamos el reino de Dios, entonces tenemos una incidencia directa. De allí que el aspecto social tiene que ser muy importante. Y yo quiero, a ver si me logro explicar. Espiritualmente, yo tengo que estar viendo hacia arriba. Espiritualmente yo tengo que estar viendo hacia arriba, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero hacia abajo, a ambos lados, yo tengo que estar viendo a la sociedad en la cual vivo, en la cual no me puedo aislar, y saber que esa sociedad necesita mucho de mi persona, de la iglesia. Uno tiene que estar puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, pero estar viendo acá, porque yo dije al principio, se acerca la fiesta, pero esa fiesta va a ser más grande e importante cuando yo esté viendo aquí y saber que hay gente a la que yo puedo servir, a la que yo puedo amar, y a través de mi servicio y mi amor yo lo puedo traer a que sea parte de esta fiesta. El problema es cuando yo estoy inclinado hacia arriba y me estoy olvidando. Eso va a ser un aspecto. El otro aspecto es todos hemos escuchado cosas, que estos son ensayos que los gobiernos están haciendo hacia al establecimiento de un orden mundial. Todo esto es parte de ese proceso, tampoco debemos ignorarlo, pero tampoco nos debe crear pánico y empezar a olvidar todo lo que tenemos alrededor, porque de una y otra manera todo este fenómeno se va a venir dando, y es posible que yo lo pueda ver o es posible que no, pero sí yo puedo decir con claridad esta tarde, hay muchas cosas que van en proceso de cumplirse
al establecimiento del anticristo, pero que este ya va a ser un orden político más directo. En este momento lo que uno ve, ¿verdad? Es esa guerra, fíjate que la apuntamos desde el punto de vista ideológico, pero también esto tiene que ver desde el punto de vista económico, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, y eso va creando, va generando un enlace de una cosa y otra. Pero yo creo que este es el momento para que nosotros entendamos el papel importante que nosotros necesitamos desarrollar. Y escúchenme esto, tal vez me adelanto a esta respuesta. Aun cuando nos tocara vivir el momento más difícil, eso no nos va a eximir de la responsabilidad que nosotros tenemos hacia la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, de ahí que yo voy a ver el cumplimiento acelerado de las profecías, pero sin olvidar la misión y la responsabilidad que yo tengo. Esto, por supuesto, vuelvo a repetir, va creando escenarios políticos ideológicos, pero desde el punto de vista que yo debo entender que yo no debo de apresurarme a los hechos y a los cumplimientos que están en la palabra de Dios. Yo debo entender esto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo debemos prepararlo en este momento para poder seguir haciendo la obra de Dios? Porque las restricciones que ahora tenemos son mínimas. ¿Cómo hacemos uso de todos los medios? Por decir un ejemplo, en Luz y Vida, nosotros a través de las diferentes plataformas que tiene la internet, nosotros estamos en contacto permanente con la gente. Si lo único que no nos estamos reuniendo en un lugar, pero ¿quién dice que eso ha menguado la fe, la pasión y la entrega? No hay. Entonces yo creo que debe ser una cosa que hay que manejarla con tranquilidad, que hay que ponerle pausa a esto y saber que estamos aquí en la tierra porque tenemos una misión muy importante que cumplir. Entonces vendrán cosas más difíciles, quizás en el futuro hablemos del establecimiento de un orden mundial, pero el otro problema que nos afecta es que hoy, a través de las diferentes plataformas que tenemos en el internet, también se presta mucha gente para subir noticias de miedo, noticias falsas, y es allí donde la iglesia, donde los que formamos la iglesia tenemos que hacer uso de la sabiduría, de la revelación del Espíritu y no caer en pánico, porque esto, repito, no es una amenaza. Yo creo que esto más bien nos está diciendo que si nos habíamos olvidado ver a ambos lados, hoy llegó el momento de decir, hay una sociedad que te necesita, y saber que como iglesia, repito, somos una institución espiritual, pero como influencia directa, tanto en lo político, tanto en lo social. Y yo creo que ahí necesitamos apuntar y fortalecer esas áreas, pero sacar un poquito el temor. Yo digo, y quizás para entrar en controversia con muchos, posible que el Señor pueda venir pronto, pero mi preocupación ahora no es ¿cuándo va a venir? Fíjate que Jesús se lo habló claro a sus seguidores cuando le dijo, Señor, vas a restaurar. Es cierto que ellos hablaban del establecimiento de un gobierno civil político, pero como las escrituras apuntan al establecimiento del reino milenial de Cristo, también estaba orientado a eso, y les dijo, a ustedes no les toca, en otras palabras, yo le estoy asignando una responsabilidad, eso es una cosa que a mi Padre le corresponde. Entonces, en este momento mi prioridad es el cumplimiento de la asignación que el Señor nos ha entregado. No sé si esta última parte me quedó clara. Sí, digamos, yo entiendo que en sí hay que hacer la parte que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Eso es muy importante porque la pregunta es ¿cómo debemos de responder? ¿Qué debemos hacer?
Yo creo que en el plano espiritual hay que orar, ¿verdad? Esta semana, este domingo pasado, estuvimos aquí en Costa Rica en ayuno, hicimos unos actos proféticos y todo eso es parte del plano espiritual, pero ¿cómo debemos de responder también ante toda esta situación? ¿Verdad? Me debo de relajar, debo simplemente esperar, orar, ¿verdad? En el plano ideológico, ¿qué tengo que identificar? ¿Verdad? Porque el enemigo usa sus artimañas también ideológicas para envolver a la misma iglesia y poner más su confianza en el hombre, en lo que pueda hacer el gobierno, aunque lo que haga el gobierno es importante, ¿verdad? ¿Cómo debe de responder la iglesia en estos tiempos, apóstol? ¿Qué debemos hacer nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos de proyectarnos ahora hacia el futuro? Porque la agenda de todo de la iglesia, si alguien tenía planeado salir en vacaciones en Semana Santa, estaba haciendo planes para ir a visitar su familia, ir a la playa, nada de eso le salió. Eso le debería de dar una señal a la iglesia, más que todo porque la iglesia es la representante de Dios en la tierra. Yo creo que, apóstol, a la mayoría toda esta situación lo agarró desprevenido, ¿verdad? Al menos yo no escuché un profeta de nuestros tiempos profetizarlo, aunque está el profeta David Wilkerson, que él hizo una profecía hace muchísimos años. Él ya no está con nosotros, ya partió, pero muy exacta de esta crisis mundial, de este coronavirus y todo lo que pasó en Nueva York. Todo está bien detallado, pero la mayoría pues estaba, no sé, apóstol, si relajado, durmiendo, no sé si enfocado espiritualmente o desenfocado, pero el asunto es cómo debe responder, apóstol, porque la agenda personal de todo el mundo se vino al piso. ¿Qué cambio? Que nos estará Dios diciendo que hay que hacer algunos cambios en nuestra vida, en el ministerio, cómo hacemos iglesia? Prácticamente regresamos al sistema de la primera iglesia, ¿verdad? Prácticamente hemos regresado a ese donde no tenía todas esas libertades, ¿verdad? Y en el plano ideológico, porque ese es el plano espiritual, en el plano ideológico, ¿verdad? Lo que muchos desearían hacer con la iglesia, que es cerrar los templos y mandar a todo el mundo a las casas, aunque sabemos que para nosotros eso no es problema, pero en el plano ideológico se está tomando como excusa todo lo que está sucediendo, pero para que algunas personas desde el punto de vista ideológico, ¿verdad?, cumplan con sus deseos, de que la iglesia literalmente les estorba en sus proyectos, ¿verdad? Entonces, apóstol, ¿cómo debe responder la iglesia? Sabemos que la parte espiritual ahí está, y yo creo que la vamos a ir cumpliendo, ¿verdad? Hay que aprovechar estos tiempos para leer la Biblia, leer libros, etcétera. Pero en la información que recibimos, ¿verdad? A veces es cierto, a veces recibimos el reporte diario de lo que está sucediendo en nuestra nación, en nuestros países, por Facebook, por redes sociales, por la televisión, los noticieros, etcétera. Pero ¿a qué debemos estar atentos, apóstol, en lo que estamos escuchando? ¿Cómo debemos responder? También el plano ideológico, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que responder a lo que estamos escuchando? ¿Qué debemos saber? O no sé si usted nos pudiera dar algunos principios que a la hora de escuchar, cómo nosotros podemos discernir si lo que nos están diciendo es de verdad o simplemente, como decía usted, parte del plan del gobierno mundial, etcétera, apóstol. Bueno, dos cosas. Primero, yo he estado usando una frase que Dios nos habló y Él dice que nosotros debemos ser 24/7. Amén. ¿Qué significa esto? En el pasado nos encontramos con el fenómeno siguiente: no tengo tiempo, me siento cansado, si dejo de hacer esto, si no trabajo este día, me va a hacer falta el fin de semana, la quincena o el mes. Entonces yo estaba diciendo que todo esto va a pasar, pero eso significa que no significa que voy a descuidar
mi responsabilidad si trabajo en una empresa, si tengo un negocio. No estamos diciendo esto, voy a descuidar mi familia. Pero eso va a significar que todos los espacios que antes me quedaban libres para ver televisión, para ver esto, para ver noticias, para ver allá, entonces yo los voy a ocupar para ponerlo al servicio del Señor. Esto nos está generando la fe y la confianza para demostrarnos que, como dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo creo que nos preocupamos más por nuestros programas y esperar que llegara la fecha para que los programas se cumplieran, pero yo creo que ahora estamos aprendiendo. Todos tenemos que ser 24/7 al momento que Dios nos ocupe para algo, no importa si son las 1 de la mañana, si son las 2 de la mañana. Si es el espacio que yo tengo, ese debe estar al servicio del Señor. Pero en lo demás, en el aspecto ideológico, es increíble cuando yo puedo leer Romanos 13 y puedo escuchar allí al apóstol Pablo hablando de que debemos obedecer a las autoridades. Es increíble, porque el apóstol Pablo estaba para ese tiempo viviendo la peor persecución de quienes en ese momento gobernaban toda esa región. De uno dice, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté diciendo, por favor? Yo lo interpreto de la siguiente manera. La iglesia, la única manera de intentar frenar la labor de la iglesia, todos lo sabemos, es a través del ataque ideológico. O sea, intentar, estoy usando la palabra intentar, no es que lo van a lograr. Y lo que voy a decir aquí, había muchas generaciones que quizás para ese tiempo unos no habían nacido, otros eran unos niños, otros jóvenes, pero en los años 80, ya finalizando ya 70 y 80, el mundo vivió lo que llamó la peor guerra ideológica, que se limitó en muchos países el quehacer de la iglesia. No se escuchaba. Hubieron momentos tan críticos que tener una Biblia en su casa, y estoy hablando de los años 80, no estoy hablando de tan siquiera de los años 50 para atrás, 80, 90, a principios del 90, se constituía un delito. ¿Qué pasó? Que cuando la Guerra Fría terminó, esos países que estaban restringidos al evangelio tenían la misma cantidad de cristianos que tenían los países que no fueron restringidos. Entonces, por eso digo que siempre ideológicamente se va a tratar de detener a la iglesia, pero que eso no se va a lograr. Entonces, en esta parte, yo creo que en este momento hay que tener mucha sabiduría. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, no entren en confrontación ideológica. No entren en confrontación ideológica. Traten de hacer el trabajo como el Espíritu Santo les vaya indicando y les vaya dando. Sepan que su trabajo tiene el respaldo del reino de Dios y que muy difícilmente va a tener la aprobación de quienes gobiernan en la tierra, porque hay lugares y países que aparentemente hay una aprobación del Estado, pero todo Estado de cualquier parte del mundo sabe que la iglesia le incomoda para actuar de la manera deliberada que quisieran hacerlo. Pero como ellos no pueden atacar espiritualmente, lo van a atacar ideológicamente. Y yo cuando entiendo que el apóstol Pablo dice, no entren en confrontación, no confronten. Entonces en este momento lo difícil es que nos levantemos
y digamos, tenemos que volver a nuestros templos, tenemos que volver a nuestros templos, y ese podría ser el anhelo de muchos, vamos a hacerlo. Pero vos compartiste algo al otro día que me llamó poderosamente la atención, y mucha gente lo sabe, que nosotros ahora, a través de estas diferentes plataformas que tenemos de compartir la palabra de Dios, estamos alcanzando más personas que cuando hacíamos culto en un templo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ataque ideológico, si yo lo manejo con sabiduría, con entendimiento del Espíritu, yo no voy a buscar la confrontación, yo voy a tratar de hacer el papel de la forma que el Espíritu Santo me vaya dando, porque cualquier tipo de ideología lo que busca es la confrontación, y cuando hay confrontación, el aspecto ideológico es siempre el que va a ir ganando en ese aspecto, porque hacen uso de la fuerza. El aspecto ideológico, los diferentes movimientos ideológicos, es la imposición de la fuerza, y ellos siempre van a buscar una razón para justificar su acción. Pero en la medida que yo actúe con sabiduría y yo entienda que yo tengo una misión, una responsabilidad, y que estoy respaldado por el Señor, que yo lo voy a hacer con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento. Esto no significa que toda la vida vamos a decir sí a todo ese aspecto, pero lo vamos a ir manejando con sabiduría, porque los que ahora están conectados con nosotros, escúchenme esto. Cualquier decisión que la tomemos de una forma acelerada nos va a llevar a una confrontación, pero en la medida que oremos, Dios nos va a llevar al momento exacto, y nos va a poner en el lugar exacto para poder entonces sentarnos y poder dialogar, porque ese es el otro aspecto. Vos lo ves que la gente tiene que entender. Los líderes tenemos poder de convocatoria, los gobiernos lo saben, y va a llegar, si yo actúo con sabiduría, va a llegar el momento en que me voy a ganar el respeto de ellos. Pero mi consejo sería, no confrontemos, el trabajo lo estamos haciendo, y no importa qué tiempo vaya a durar esto, no lo sabemos, pero yo siempre me hago una pregunta: ¿cómo sobrevivió la iglesia que fue perseguida en el libro de los Hechos? Habían quizás problemas de alimentación, porque esa gente no tenía la libertad. Habían problemas de empleo, no tenían la libertad. Pero hay gente que dice, la iglesia sobrevivió. No, la iglesia vivió, siempre estuvo ahí presente en las circunstancias. Eso significa que Dios está ahí con nosotros, y que en el cumplimiento de la palabra Él siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces, si este es un aspecto ideológico, tratémoslo con sabiduría, y en el momento exacto que Dios nos indique, vamos entonces a entrar, pero vamos a entrar con dirección del Espíritu, y cuando lo hagamos con dirección del Espíritu, entonces vamos a asumir el control de lo que Dios realmente quiere llevar. Entonces, esta es una de las partes de lo que yo realmente entiendo en este aspecto. Hay gente que dice, ¿oramos más? No, yo creo que no, yo creo que siempre hemos orado, siempre hemos hecho lo que estamos haciendo. Yo creo que más bien este es un tiempo de madurez y de experiencia que Dios nos está llevando. Pero repito, sabiduría impartida a través de la revelación del Espíritu. Qué tremendo, qué poderoso, apóstol. Yo quisiera invitar a los que están con nosotros ahí conectados, que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer, comentar, ¿verdad? Para poder responder, ¿verdad? Algunas dudas o consultas que ustedes tengan al respecto. Y siempre invitarles, ¿verdad? Si usted no ha compartido la transmisión, lo haga, porque mire que estamos tocando temas muy interesantes, apóstol, muy interesantes. Qué tremendo eso, qué tremendo, porque
como le decía, a veces nos dejamos arrastrar por el tema ideológico, ¿verdad? Porque ideología más que todo es una corriente de pensamiento. Y al final eso suele ser un problema para muchos hijos de Dios, para algunos hasta una piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos este tipo de programas, porque esa es la idea, orientarnos, apóstol. Y con el tema profético, apóstol, proféticamente la iglesia, ¿cómo se debe proyectar? ¿Verdad? Porque lo que dice el mundo dice que lo que viene es incierto, ¿verdad? Otros dicen que algunos quieren alargar un poquito la situación. Algunos expertos dicen que no se puede manejar todas las situaciones de la misma manera. Cada país tiene que manejar de manera particular. En lo personal, yo creo eso, ¿verdad? Pero proféticamente hay que abrir los ojos espirituales, ¿verdad? Eso, básicamente hoy, pues el propósito es ese, abrir un poquito los ojos del espíritu para poder ver mejor. Pero ¿cómo proféticamente, qué es lo que usted ve, apóstol, hacia el futuro de la iglesia, hacia el futuro del cuerpo de Cristo? Nosotros acá en Costa Rica, ya en Honduras, son escenarios diferentes, pero ¿qué ve usted hacia el futuro de la iglesia, apóstol, proféticamente hablando? Bueno, yo creo que los profetas en este tiempo tienen un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Creo que el mover profético, porque te voy a decir lo siguiente: surgieron a finales de los 90 los intercesores. Los intercesores generaron el mover profético increíble, y los profetas establecieron lo apostólico. Pero de cualquier manera, parece que lo apostólico fue creciendo, y se fue como desvinculando de lo profético. Yo creo que en esta parte Dios también quiere hablar de lo importante que va a ser lo profético en estos tiempos. Entonces, la gente, siempre que hay una crisis, voy a mencionar algunos casos de los que yo recuerdo. Ya estaba en el cristianismo en Honduras. Para el año de 1974 hubo un fenómeno de un huracán. Yo estaba dando pasos en el cristianismo, pero sí escuchaba que no eran buenas noticias para el país. Pero ya también a finales del año 1999, creo 98, 99, hubo otro fenómeno desastroso en el país. El país de Honduras quedó pero totalmente devastado, porque destruyó todo, la infraestructura vos en el tiempo estabas aquí en Honduras, vos lo sabés, de carreteras, puentes, edificios, la agricultura, la ganadería, y uno escuchaba predicadores, noticieros y todos los medios de lo que se avecinaba una crisis, y que había que esperar 10, 20, 30, 40 años para que surgiera. El siguiente año el país surgió. O sea, no generó en una crisis como lo apuntaba. Entonces, en este momento, vos decías dos aspectos. Cada país debe manejar el asunto de una manera diferente, porque las situaciones de cualquier manera son diferentes, por la educación, por la formación que las personas tienen. Por todo ese aspecto se tiene que manejar de diferente. Pero también cuando uno escucha los medios, también uno escucha que vamos a entrar en una crisis profunda de la economía, de esto y del otro. También uno escucha que este es un tiempo en que los gobiernos se aprovechan para
apropiarse de lo que es del pueblo. Y uno escucha todos estos aspectos. Y voy a hacer un poquito de relación ahí. Este es parte de la influencia ideológica de la que uno debe de cuidarse. Pero siempre que han habido estos fenómenos, y cuando uno lo estudia en la Sagrada Escritura, y uno sabe lo que pasó en el año 70 después de la ascensión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el país de Israel, verá que prácticamente fue borrado del mapa. Nunca parecía que iba a ser una nación, pero cuando esta nación regresa, se convirtió en la nación más próspera, más grande y más importante de economía que cualquier nación del mundo, con pocos años de existencia. Entonces, ¿por qué relaciono esto? Porque la gente dice, esto va a ser terrible. No lo va a ser. Porque si es el cumplimiento de la palabra de Dios, entonces Dios tiene procesos y tiene proyectos. Entonces lo que yo estoy viendo hacia adelante, que la iglesia, vuelvo a repetir y me recuerdo las palabras del apóstol Ronnie en su comunicado, que dijo que si la iglesia es inteligente, si usa su sabiduría, este va a ser uno de los mejores tiempos para la iglesia, porque estamos saliendo más fortalecidos que nunca en este tiempo. Entonces, yo creo que lo que viene para la iglesia es cosa grande, es cosa maravillosa, porque estamos saliendo con una experiencia, estamos saliendo todos con un nivel de madurez. Entonces, lo que viene de aquí en adelante, no vamos a tener temor. No sé, yo creo que en Costa Rica y en Honduras se acuerdan de una frase que yo he dicho: el día que yo dependa, que mi economía dependa del desarrollo del país y de la economía de un estado, yo voy a fracasar. Pero el día que siempre que yo entienda que mi economía depende del reino de Dios, no me voy a preocupar, sin importar la crisis que se pueda generar en cualquier país, Dios va a estar ahí. Entonces yo creo que el tiempo que viene para la iglesia es eso, es el mejor tiempo, el mejor aprovechamiento, y vamos a tener espacio para en un próximo programa, porque no he leído aquí, tengo mucho de lo que la palabra de Dios dice. Vean, solo lo estoy comentando, pero yo creo que a lo que la iglesia le espera son mejores tiempos, y lo que las naciones le esperan son mejores tiempos. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy, sin caer en el nacionalismo, yo creo que hoy amo más a mi nación que nunca antes la había amado, y voy a dar todo lo que yo tenga para salir para apoyar a mi nación y para seguir orando por mi nación. Entonces yo creo que la curva que proyectan los economistas, esos economistas que salen en la televisión y cuando los ponen en un puesto en el gobierno, todo lo que hablan en un micrófono ya no lo pueden hacer donde los ponen, porque todos son ideas, pensamientos, todo lo que proyectan, la crisis que proyectan, esto no va a ser así, porque los países van a salir más unidos, van a intercambiar su economía, y yo creo que este es un auge que vamos a tener. Esto nos va a generar proyección también en la parte espiritual, porque no las podemos separar. Yo no puedo separar la parte espiritual con la parte social y con la parte económica, porque somos seres humanos que vivimos aquí. Entonces yo creo que proféticamente lo que yo estoy viendo es que va a suceder exactamente lo que sucedió en la década de los 80, a principios del 90, cuando parecía que la iglesia había desaparecido en muchos países, cuando parecía que había crisis, y salió una iglesia tan fuerte, tan fortalecida, que revolucionaron sus países con el mensaje del evangelio. Entonces yo invito al pueblo de Dios, pastores, ministros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, que nos preparemos, porque lo que viene después es la mayor cosecha de almas que quizás nunca la hayamos tenido.
Amén. Amén, qué tremendo, apóstol. No podemos olvidar que el pueblo de Israel ha vivido situaciones tremendas en la historia, ¿verdad? Ha sufrido, ha sido esclavizado, ¿verdad? Ha sido dispersado, no una vez, ¿verdad? Sino no sé cuántas veces en la historia, pero ha logrado prevalecer. Después de esa situación, no nos vayamos muy largo, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos, entre judíos y cristianos, pero más judíos que cristianos, y fueron dispersados y hoy en día son una nación poderosa. Después de eso se establecieron como nación, y hoy en día es una de las naciones más poderosas económicamente hablando en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo poner, como dice usted, confiar en lo que dice la palabra de Dios, poner en práctica los principios, y después de toda esta situación nos vamos a levantar. Quiero leer un comentario aquí de Tío Denny desde Orlando. Nos dice que si pueden comentar acerca de la iglesia primitiva, que empezaron a vender todo porque ellos pensaban en el fin del mundo. Supongo que estaba cerca. ¿Y qué debemos hacer ahora los cristianos de este tiempo? No apresurarnos si nos puede comentar, apóstol. Y voy a leerle otro comentario de aquí de Jimmy Cordero, que dice que veía al apóstol Raúl Ávila, que decía sobre el tema de ideología, que este tema de este mundo, este sistema de este mundo desea, por medio del aborto, que nuestros hijos e hijas no profeticen, que nuestros ancianos no tengan sueños proféticos y nuestros jóvenes no tengan visiones. El sistema de este mundo teme a esto, al derramamiento del Espíritu y al día grande del Señor. ¿Qué nos puede decir, apóstol, así para ir contestando comentarios de personas? Bueno, mi hermano Denny, bendiciones. Mari también, bendiciones de Orlando, Florida, bendiciones. Ese es el peor error que podíamos cometer los cristianos. Ejemplo, yo estoy ahora aquí en la casa familiar que tenemos. Si el Señor viene mañana y me lleva, ¿qué he perdido? No perdí nada, gané. Yo me estoy esforzando porque cada día el lugar donde yo vivo mejorarlo. Y alguien dice, pero si es que el Señor va a venir. Exacto, y si el Señor viene y esta casa que yo estaba pensando que es una casa de una planta, de 2 plantas, de 3, qué sé yo. Si el Señor viene mañana y me lleva, ¿qué perdí yo? ¿Qué propiedad perdí? Yo no perdí nada, lo gané todo. Amén, amén. Entonces, uno de los errores que se cometieron es que el Señor viene y empezaron a vender. ¿Qué pasó cuando el Señor no vino? Encontramos al apóstol, a Pablo, recogiendo ofrendas de la iglesia gentil para ayudar a los hermanos que estaban acá en Jerusalén, porque cayeron en una crisis. Qué tremendo. Entonces, ¿qué significa? Que yo estoy confiado que el Señor va a venir, pero que mis bienes no influyen ni negativamente, ¿verdad? Ni positivamente, sino que son un bienestar y una bendición que Dios me ha dado, pero que simplemente es una materia, pero que mi garantía está en el reino de Dios por la eternidad a través de Cristo Jesús. Te repito, no podemos correr nosotros a cometer esos errores, porque este solo es un cumplimiento. Y repito, si el Señor viene, no perdimos nada, lo ganamos todo. Pero como si el Señor no viene, entonces eso nos va a servir para seguir proyectando el trabajo que nosotros tenemos en la obra de Dios. Entonces el peor error que podemos cometer es decir, no, el Señor ya viene, vendamos esto, que viniera, gracias a Dios. Pero si no viniera, y vuelvo a repetir lo que dije,
el Señor le dijo a los apóstoles, no les toca a ustedes saber los tiempos que Dios ha establecido acerca del advenimiento del reino, eso les toca a mi Padre. Entonces, yo lo que tengo que estar, lo dije al principio, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, pero mientras estoy aquí, haciendo la labor para la cual Él me envió. Y lo que decía Jimmy, eso tiene que ser muy importante, y yo lo dije en una parte allí. Lo que Dios vino a hacer es a fortalecer la vida de la iglesia, porque hoy vamos a salir con mayor autoridad para frenar todos esos moveres ideológicos que parecía que nos estaban ganando la batalla, parecía, en muchas veces uno decía, ¿cómo es que esto está creciendo? El aborto, la equidad de género que se hablaba, pero Dios ha venido a dar un respaldo tan poderoso a esto y a confirmar su palabra, que eso siempre Dios nos va a decir, hagan lo que yo los mandé a hacer, por lo demás no se preocupen, porque yo en el momento más crítico, yo lo voy a respaldar a ustedes, y creo que lo que ha sucedido es todo eso. Entonces, gracias a Dios por lo que está sucediendo y gracias a Dios por lo que va a venir, pero lo que viene es poderoso, porque es lo que uno ve a través de la palabra del Señor. Qué tremendo, apóstol, qué tremendo. Dice aquí Mayra López, en medio de la hostilidad, la iglesia va a resurgir poderosamente. Según lo que hemos escuchado de usted, apóstol, es que después de estas crisis se viene lo mejor para la iglesia. Es una forma de Dios acelerar lo que Dios tiene para la iglesia, ¿verdad? Algo así usted nos compartía, apóstol. Sí, en todos los procesos que uno ha podido ver en sus países, fenómenos políticos, ¿verdad? Aquí en Centroamérica la ideología política influyó tanto en Centroamérica, que es una región pequeña, pero cómo se dividió de una manera increíble. Pero todo esto pasó, parecía que era el fin de todo. Uno ponía la radio y bueno, para los años 80 la radio tenía más influencia que la televisión, y parecía que era el fin de todo, que había llegado el fin, que no había una esperanza. Uno decía, Dios guarda a mis hijos y esto, pero uno se dio cuenta que esto terminó y la iglesia se levantó con un auge increíble. Entonces, entraban los años 90, los años 2000, la iglesia en Centroamérica ha crecido de una forma increíble después de todo este fenómeno. Entonces, lo mismo es lo que yo creo y tengo la convicción que esto va a suceder, que son mejores tiempos para la iglesia, para los hombres de Dios. Pero hay eso que se les quiere a ustedes: sabiduría generada a través de la revelación y la obediencia. Porque yo he oído predicadores que dicen, yo no me voy a someter a los hombres, sino a Dios. El problema es que yo, siempre y cuando no intervengan en una forma directa, para mí no hay problema. Y el hecho ahora de no estar reunido en un templo, ¿qué es la garantía que me da a mí? ¿Cuál es la garantía en todo que tengo? Que no estoy poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente del ministerio. No la estoy poniendo en riesgo. ¿Me está afectando eso? No me está afectando absolutamente nada. Porque la gente dice, y los ingresos de la iglesia, los diezmos y la oferta, cuando la gente ha sido enseñada, amén, no afecta. Amén. No afecta absolutamente. Entonces, ¿en qué nos ha afectado en este momento? Yo no los ha afectado en nada. Al contrario. Y como vos lo sabes en Luz y Vida, más bien ahorita, la carga que hasta ahora el pastor la estamos compartiendo, porque hemos asignado grupos de intercesión a través de las diferentes mensajerías que tenemos. Más bien esa gente que no parecía activa se está activando de una manera tan increíble. ¿Cuál es el problema? Si ven este momento, en vez de haber perdido terreno, nosotros estamos ganando terreno. Y yo veo una buena noticia, que el proyecto Sal y Luz
más bien hoy ya comenzó a implementarse oficialmente en el ministerio, y la próxima semana, como Luz y Vida, empezamos con una proyección social hacia la misma manera del ministerio, que por alguna razón, no solo por la crisis, ojo, sino a veces por la falta de empleo que ha existido, hay gente que a veces tiene sus limitaciones, y más bien está viniendo una proyección social a compartir con los de la familia Luz y Vida, y posteriormente vamos a salir de la familia Luz y Vida a tratar de bendecir a otras personas. Entonces la pregunta es, ¿qué he perdido? Como Luz y Vida, ¿en qué hemos perdido? ¿En qué nos hemos detenido? ¿Qué programa se detuvo? ¿Qué no está caminando? No, yo creo que todo está caminando quizás mejor de la forma que lo estamos haciendo antes, porque antes lo estábamos haciendo nosotros, y hoy el Espíritu Santo nos está acompañando en este trabajo. Amén. Amén, amén, apóstol. Qué tremendo, qué tremendo. Tania Martínez dice, confiar en lo que dice la palabra de Dios, qué importante. Oneida Cruz dice, por fe viene la gran cosecha. Yo así lo creo en el nombre de Jesús. Así que gracias por sus comentarios, ¿verdad? Positivos, y creo que usted está siendo tremendamente edificado. Tratar las cosas con sabiduría generada a través de la revelación y obediencia. La crisis, dice Marlene, son un medio por el cual la iglesia se fortalece y sale victoriosa. Mire qué tremendo, qué tremendo. Fidelidad con Dios en nuestro diezmo, nuestras primicias, será clave para nuestros tiempos, ¿verdad? En nada, dice Tania, seguimos avanzando, nada nos hemos detenido, porque mire qué tremendo, apóstol, qué tremendo. Estamos más activos que nunca, más conectados que nunca, más cerca que nunca, ¿verdad? Parece que toda esta situación al final está terminando de más favorable de lo que el mundo cree, de lo que la gente piensa. Yo decía en una de las transmisiones, decía, el reino de Dios no está en crisis, el mundo está en crisis, pero el reino de Dios no lo está, y resulta que nosotros, la iglesia, pertenece al reino de Dios. Entonces, qué tremendo, apóstol. Son buenas noticias para nosotros. Entonces, apóstol, bueno, creo que se nos fue el apóstol por ahí. Vamos a tratar de recuperar la señal, ¿verdad? Vamos a tratar de recuperar la señal del apóstol, porque realmente ha sido una participación muy, muy grande, muy, muy, muy buena la del apóstol. Ya regresó con nosotros el apóstol. Sí, tremendo, había una pequeña interrupción, pero ya regresó, ya. Qué tremendo. Ya. Entonces, qué bueno, apóstol, qué bueno, apóstol. Creemos que hemos tocado varios temas. Yo no sé, usted me decía que tenía ahí unos versículos que los traía preparados. Tal vez leanos esos versículos como para ir cerrando esta transmisión. Fíjate que la palabra de Dios es clave en Mateo 24. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo. Le preguntaron dos cosas, ¿verdad? Primero, señales acerca de la venida, y la segunda, acerca del fin del siglo. Y Jesús le respondió: mira que nadie nos engañe. ¿Cómo empieza el Señor? Mira que nadie nos engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, siempre sobre de los hechos, del cumplimiento de la palabra, es propicia por la sensibilidad que a veces se dan las personas por falta de revelación y conocimiento para ser engañados. Y él dice: oiré de guerra, rumores de guerra. Mirá que no los turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero me gusta el versículo 8. Esto es principio de dolores. Y empieza el Señor a narrar. Él empieza a explicar de ahí para allá. Uno de los problemas es si tomamos estas cosas
tan a la ligera, que ha sido una de las cosas que lo ha afectado. Denis lo decía ahí, los cristianos del primer siglo en Jerusalén, con los primeros indicios de señales del cumplimiento profético, empezaron y se vieron sumidos en una crisis tan difícil como ya todos realmente la conocemos. Y hay muchas historias del cristianismo también que en el siglo recién pasado, en el siglo XX, era pasado, siglo XIX, pudimos observar también, quizás no nos dimos cuenta mucho, pero también de personas que la llevaron a vender sus propiedades, la llevaban a la iglesia, su dinero y todo, porque el Señor ya venía. El problema es que el Señor no vino, ya van 20 años a que me refiero de estos hechos y el Señor no ha venido. Eso creo que esas personas les limitó su función apostólica y profética en la tierra, porque se habían deshecho de muchos recursos. Entonces yo creo que mientras yo haga el uso correcto de los recursos que Dios nos pone en nuestras manos para que hagamos la obra del Señor. Entonces yo creo que eso va a ser importante. Entonces no entrar en esa parte del sensacionalismo, sino afirmarse, porque el Señor viene mañana. Entonces, si el Señor viene mañana, ¿qué perdí yo? Vuelvo a repetir, yo no perdí nada. Si no voy a ver cosas grandes de las que yo digo, ¿qué perdí yo? No perdí nada, porque Dios, y yo creo que escuchen esta palabra porque es poderosa. Dios no está comprometido conmigo. Dios está comprometido con su iglesia. Y si yo estoy profetizando cosas grandes para los años venideros, pero yo ya no estoy aquí en la tierra, eso no significa que Dios falló, porque el compromiso del Señor no es conmigo, es con su iglesia, y Él lo va a cumplir. Esté yo aquí o no esté, Él lo va a cumplir. De eso debemos estar bien claros y bien conscientes. El compromiso de Jesús no es con personas, es con su iglesia. Y no importa si aquellos que lo profetizamos ya no estamos para ese momento. Eso no significa que no era cierto lo que profetizamos, sino que hablamos lo que Dios nos decía a través de su Espíritu Santo, y Él lo cumple para la vida de su iglesia. Amén. Qué tremendo, apóstol. Qué tremendo. Qué bendición. Por aquí tengo más comentarios que me gustaría leer. De tío Denis también dice, ha sido una gran bendición porque he recibido palabras poderosas. Hemos sido edificados porque antes no nos habíamos conectado, y ahora lo hemos hecho, aunque lejos. Ha sido una gran bendición para nosotros. Amén. Poderoso tiempo, nos ha edificado en gran manera, dice Tania. Ronald también. Tiempo de edificación. Qué poderoso, apóstol, qué tremendo. Que nadie los engañe, dijo Jesús. Que nadie los engañe. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque escuché a alguien por ahí que dijo: no le prestes atención a esa gente que tiene palabras negativas, que ya nada va a ser igual, que ahora nos tenemos que acomodar. No, que nadie nos engañe, ¿verdad? Porque con esa palabra, creo, apóstol, nos quedaríamos las palabras de Cristo, sino que estar bien direccionados, ¿verdad? En las cosas que Dios está haciendo y en lo que en las cosas que Él nos está dirigiendo para este tiempo. Mire, yo por lo menos en lo personal digo, qué tremendo. A veces uno ve la historia y uno dice acontecimientos mundiales, y uno nada más escucha la historia. Ahora, como tenemos la frase nosotros en Luz y Vida, nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, pero estamos siendo parte de esta historia, ¿verdad? Y yo creo que lo que estamos compartiendo aquí no son palabras que se las va a llevar el viento, sino que son palabras que van a quedar ahí grabadas en nuestros corazones para lo que tenemos que hacer, pero también para contar la historia de cómo Dios nos sacó adelante en medio de esta crisis. Apóstol Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es una enorme bendición. Ahí lo vamos a
a estar teniendo en otras transmisiones, ¿verdad? Esa es la idea, que usted también nos pueda seguir compartiendo de esa sabiduría que Dios le ha dado. Y yo quisiera pedirle que para que despedirse de esta transmisión, usted nos pudiera hacer una oración para bendecir a todas las personas que están conectadas a través de Luz y Vida Radio y que nos han seguido en este programa, una oración a favor de la vida de estas personas. Pero quiero saludar a Cristina, mi hermana Cristina, que siempre la he conectada allí y siempre se me va a saludar la hermana Cristina. Así que la bendigo en el nombre de Jesús, la amamos muchísimo, la queremos mucho y le envío un enorme abrazo y bendición. Así que, apóstol, haga una oración para bendecir a las personas que nos han escuchado durante esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia y la gracia de tu Espíritu Santo repose sobre la vida de aquellos que estuvieron a través de esta programación y aquellos que la van a ver en los días siguientes. Que tu Espíritu Santo direccione a tu pueblo al propósito y a tu voluntad. Que sea a través de tu Espíritu que en este tiempo nos mantengamos firmes y constantes en lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Que nada nos pueda desviar del propósito y de la misión que se nos ha sido encomendada. Que nos mantengamos fieles a tu presencia, fieles a tu llamado, obedientes en todo aquello, pero con el compromiso de seguir llevando el mensaje de tu palabra hasta el día que tú lo permitas aquí en la tierra. Padre, que sea tu Espíritu Santo que tome control de la mente, de las emociones, de los sentimientos y traiga una revelación profunda para que genere sabiduría y conocimiento a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra fe sea fortalecida cada día, sea afirmada, pero todo en tu presencia, Señor. Que estemos prestos a oír tu palabra y cerrar los oídos a aquellos que pronostican mal, que hablan cosas de lo que la palabra de Dios nos dice, nos los enseña. Que nos afirmemos en tu gloria y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión. No olvide conectarse en nuestros diferentes programas. Nos estaremos viendo el día jueves para un tiempo de gloria, el día viernes tiempo de intercesión, sábado y domingo, lunes, martes. Nos veremos en un próximo programa. Los bendigo en el nombre de Jesús y muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Hasta luego.